Hola amigos, ¿cómo están? Esta es nuestra edición del programa Doctor Derecho. Bien, el día de hoy vamos a ir con un tema bien interesante. Vamos a explicar qué es nacionalidad y ciudadanía. El primer concepto de nacionalidad lo vamos a definir. Nacionalidad es aquel vínculo de parentesco no sanguíneo que uno tiene, que lo une con un grupo social, un colectivo social. En este caso lo más usual es un país, una nación, por eso dice nación, nacionalidad, porque estás unido con un grupo de gente por el vínculo de parentesco, de costumbres, no sé, el acento, demás cosas que te hacen que te sientas de esa nación. Entonces nacionalidad es aquel vínculo que uno tiene de parentesco no sanguíneo. ¿Qué quiere decir no sanguíneo? No es de sangre, que tiene con algo, de sangre también puede ser, ¿no? Pero generalmente son las costumbres de esa nación. Entonces es porque no son tu familia tampoco, digamos, serán puede ser, digamos, mis vecinos, no son mis parientes sanguíneos, no son mis hermanos, ¿no ve? Pero yo tengo un vínculo con ellos porque ellos también son bolivianos, digamos, ¿no ve? Tienen la costumbre de celebrar, digamos, Todos Santos el 2 de noviembre, entonces esos vínculos nos hacen que seamos como, como uno solo, ¿no? O sea, unidos, estamos unidos por esas costumbres, digamos, de llevar carnaval, martes de chaya, o el 6 de agosto, Día de la Independencia, y tantas otras cosas que nos hacen que tenemos la nación boliviana. O sea, eso es unas costumbres que te hacen que seas parte de ese grupo, sin ser, digamos, legalmente tener un carnet, una credencial o algo así, ¿no? Ahora entonces vamos a decir, claro, el concepto de nacionalidad es aquel vínculo. ¿Qué es vínculo? Es algo que te une, el vínculo es algo que hace como chuta, ¿no? Discúlpeme, te agarras, ¿no? Agarrar vínculos, agarrado, te une, te adhiere. Un término más común, te pegas, te unes. El vínculo es una unión, que te juntas, digamos, con ese grupo. ¿Por qué? Porque tiene las mismas costumbres, el mismo acento quizás. Eso es la nacionalidad, el vínculo de parentesco no consanguíneo que tiene con determinado grupo social y que hace sentirte parte de él. Yo soy de la nación boliviana, así digamos, orgulloso, ¿no ves? O tal vez no siempre, por eso sigue las costumbres, no puede ser, yo no soy boliviano, me da pena, ¿no ves? No, siempre uno sigue las costumbres, tiene que ser orgulloso por estar unido a un grupo social, en este caso siempre es un Estado, grupo, pues, hemos definido qué es el Estado, una asociación política con gobierno, territorio y población. Entre la población te une, todas esas costumbres te unen, la población se une y de ahí, otro tema, vamos a ver cómo se crea el Estado. Bueno, entonces la nacionalidad es que el vínculo jurídico que existe en un grupo de vínculo no consanguíneo, perdón, que existe entre un grupo de personas, que sientes y que estás unido por lo que haces. Entonces ya tenemos bien claro el vínculo de parentesco no consanguíneo, esa es la nacionalidad. Ahora, ¿cómo la nacionalidad tiene? No es solamente la definición, existen diferentes maneras de adquirir la nacionalidad. Existen teorías como el jus soli y el jus sanguini. ¿Qué es el jus soli? El derecho de suelo es esto. ¿Qué implica el derecho de suelo? Implica que yo, digamos, tengo un hijo con una, una persona de otro país, una chica de otro país, digamos, tengo una argentina, digamos. Entonces, mi hijo nace en Argentina, entonces, en los argentinos, es argentino y boliviano, ¿no ve? Entonces, digamos que aquí nace el hijo ya, Argentina y Bolivia, aquí nace. Entonces aquí se reconoce el boliviano por nacimiento y el boliviano por padre, pero argentino por madre. Eso es el vínculo consanguíneo tiene con el papá que es boliviano, entonces el vínculo consanguíneo es su padre boliviano y su madre argentina, pero el vínculo de suelo, es el derecho de suelo, ha nacido en Bolivia, por eso, entonces, digamos, si naciera en Argentina, tuviese también el jus soli de argentino, ¿no? Entonces, eso implica muchas cosas, el derecho de suelo y el derecho de sangre. Entonces vamos viendo cómo se adquiere la nacionalidad, se adquiere al estar en Bolivia 3 años. Resides aquí en Bolivia y te otorgan la nacionalidad boliviana. Entonces, eso implica que ya eres parte de la nación boliviana, ¿no ves? Y si te puede, para que ejerzas los derechos, tienes que ser ciudadano, ojo, ciudadano. Muy diferente el concepto de ciudadanía, nacionalidad y ciudadanía. Vamos a ir entonces con la nacionalidad de jus soli y jus sanguíneo. Jus sanguíneo son vínculos de sangre. Con tu papá, por ejemplo, tienes el vínculo consanguíneo de parentesco que pues padre, con tus hermanos tienes el vínculo también por son hermanos, así de primera, segunda, el árbol genealógico que se dice. En derecho de familia se lleva el árbol genealógico para
en derecho civil también para las herencias, para las herencias y para las sucesiones, para eso se usa mucho el jus sanguíneo, implica mucho para dejar, pues, digamos, yo tengo una herencia y tengo un hijo, digamos, con una madre, el parentesco implica mucho, el parentesco. A la hora de recoger derechos ya de ciudadanía implica el jus soli también, el derecho de suelo, por eso entonces tiene que ser, son teorías que vamos a ir viendo en el futuro en otros temas, cómo se puede, cómo ejerces la nacionalidad y la ciudadanía en otro país. Esto, tener la nacionalidad te da también para que ejerces la ciudadanía, ¿no ves? Tu chip, tus megas y tus descuentos. Empieza con todo. Activa tu línea Viva. Tu bolsa de siempre ahora no solo viene con más megas y más descuentos, sino también con navegación ilimitada en Viva App. Para navegar, entrar a tus redes y hasta mirar videos sin gastar un solo mega. Descarga la app y pasa de simple a súper. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Vamos a ser bien claros con la definición de nacionalidad. Entonces, vínculo de parentesco no consanguíneo. ¿Qué implica ese vínculo? Que te sientes parte de ese grupo social y que dices, yo soy parte de la nación, no sé, Argentina, la nación peruana, brasileña, no sé, la nación, cualquier país, es una nación, un grupo de gente. Después de ese grupo de gente, eso no quiere decir que es Estado, es un grupo de gente. Solamente, después entra ya el derecho y ese grupo de gente elige el poder, que salen también de ese grupo de mismo, ahí salen los representantes para elegir si votan por el mejor y ya se configura un Estado. Es otro tema que vamos a ver en la historia del pensamiento político, mucho más adelante. Entonces ya pensamos bien claro, entonces jus soli, jus sanguíneo, ¿qué implica? El derecho de suelo, el derecho de sangre, ya, entonces queda claro. Ahora vamos a ver lo que es la ciudadanía. Ciudadanía, ¿qué implica la ciudadanía? La ciudadanía es aquella facultad, ya no es vínculo, facultad, ¿qué quiere decir facultad? Algo que se otorga, que te otorga el derecho. ¿Para qué esta facultad? Esta facultad te otorga para que elijas representantes y puedas ser elegido. ¿Qué quiere decir? Para ser autoridad y para ser votante. Entonces la facultad de elegir a tus autoridades y ser elegido también. Entonces, hay algunas causas de suspensión de los derechos políticos. El artículo 28 de la Constitución Política del Estado, por ejemplo, suspende los derechos políticos por tomar armas, por defraudación de recursos públicos y por traición a la patria. Esos son los recursos que es la suspensión de derechos políticos, implica la suspensión de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo pierde la ciudadanía? Por este artículo 28 pierdes, por traición a la patria, por defraudación de servicios públicos, y eso implica muchas cosas, suspensión de algunos derechos ya. Los derechos fundamentales, el derecho, digamos, a ser elegido ya no puede ser elegido, causal de inhabilitación, porque ya tienes un proceso penal por defraudar de recursos públicos. Entonces, tienes un proceso penal, ya no puedes ser de la autoridad. Por eso se suspende el derecho a ser elegido. El derecho a elegir, no, casi no te suspende nadie, no pueden suspender, siempre, a no ser que tú no vayas a sufragar por alguna cosa, digamos, un impedimento, un accidente, estás enfermo, o no quieres ir, digamos, por rebelde, vas y no votas elección, ya no eres ciudadano, ya no puedes realizar ni movimientos bancarios con eso, porque eso en Bolivia cuando hay elección, 3 meses después, siempre con tu documento de haber votado para hacer movimientos bancarios. Eso implica también derecho político, no debe hacer transacciones bancarias, es un derecho fundamental. No debe hacer comercio, estás realizando ahí, estás realizando operaciones financieras. Entonces no puede exigir eso. Entonces la ciudadanía implica, en Bolivia, hace a los 18 años se reconoce la ciudadanía. ¿Qué implica eso? La facultad de votar, elegir y ser elegido. Ahora la ciudadanía tiene diferentes aspectos, connotaciones también. Ahora aquí son ciudadanos bolivianos aquellos que votan, ¿no ve? Entonces la ciudadanía, hay una diferencia, esta es un vínculo jurídico, la nacionalidad, esta es la facultad que te otorga para elegir y ser elegido. La ciudadanía se ejerce a los 18 años y se puede suspender por agredir algunos causales que están en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado. Bien, ahora dejando claro el concepto de nacionalidad y ciudadanía, vamos a pasar
a este otro tema, y es número 5 creo, 6, a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Los derechos fundamentales, ¿qué son? Es aquellos derechos que la ley te otorga para que sí puedas tener una vida digna. Los derechos que sin el cual ellos no serías considerado persona humana. Los derechos que te ensalzan como al ser humano y te dan dignidad sobre los otros seres. Sobre el perro, sobre el caballo, sobre las ratas, sobre todos, ¿no ves? Entonces te da igualdad, a todos nos da igualdad de jerarquía jurídica. Ahora, esos derechos, ¿cuáles son? La igualdad, dice. Las personas tienen que ser siempre igual tratadas ante la ley. Digamos, un rico transgrede, roba, no puede ser que al rico se le perdone. Un pobre roba, el mismo trato jurídico se le tiene que dar. Eso te otorga la ley. No puede ser que un rico o un pobre sean tratados, puede ser que él tenga más o él tenga menos, pero eso a la ley no le importa. La ley tiene que tratarte con el mismo respeto. Digamos, este le ha matado a un pobre y la ley, no que es porque es pobre, con todo el peso, ver inmediatamente a un proceso abreviado, coccionándolo con todos los órganos, así porque es rico, ¿no ve? ¿No? Igualito nomás, se notifica, se aprende, se hace la acción directa, se hace cautelar, se lleva a la acción preventiva si es necesario, no se va a coger el abreviado. Igual, si es pobre, no porque es pobre el rico está amollando, no, igualito, señores. Esa es la igualdad general, igualito, tiene que tener el mismo trato. La celeridad implica el principio de celeridad. ¿Qué implica celeridad? Rapidez. Entonces, eso implica la igualdad. En el trato que la ley te otorga como ciudadano. Ese ciudadano te da la facultad de usarlo, la facultad que te otorga la ley, y eso te da la nacionalidad, pero esto te da usar todo, ser ciudadano, por eso es. Entonces, eso implica el derecho a la igualdad. Y la dignidad humana, siempre exalzando la dignidad humana, ¿no ves? La dignidad humana que a veces, por cosas de la vida, a veces uno lo pierde, personas ahí que están, digamos, abandonadas, uno que están pidiendo limosna, a veces con la pobreza. Y esas cosas te dan la dignidad humana, estos derechos fundamentales y de la igualdad, porque imagínate que a un pobre le pase algo y le traten como basura y lo maten, ¿no ves? Por eso no existe la pena de muerte. Ahora existe otro derecho, uno que existe a la libertad, es el principal derecho que existe para que todo esto pueda funcionar. Este derecho a la libertad, ¿qué implica? En que eres libre en cuanto a los límites de la ley te lo señala. Entonces, digamos, ¿en qué es lo que más te limita? El Código Penal a las conductas. Digamos, dice, el que matar, digamos, dice, el que, dice, entonces, el que matar, entonces. Luego vamos a hablar del derecho penal, de cada tipo penal. Entonces, la libertad, uno se lo quiere, digamos, realizando algún ilícito, algún hecho punible, entonces ahí te quitan la libertad de acuerdo a los límites establecidos y solo una autoridad jurisdiccional competente te puede quitar la libertad. Digamos, estás en la calle, es una pelea borracha, vas, te quitan por 8 horas la libertad si es solo una contravención, una falta. Ahora, si es un delito ya tipificado en el Código Penal y ya estás con probabilidad, ya todas las casi eres tú, digamos, te aprenden. Aprendido y hasta te quitan la libertad y te conducen a una audiencia. Solo el juez te puede quitar la libertad. La libertad implica mucho y la más libertad implica hartos aspectos. La primero es el aspecto de libertad de locomoción. ¿Qué implica libertad de locomoción? Libertad es existir de acuerdo a tu propio pensamiento y a tu propio albedrío. Entonces, ¿qué implica el derecho de locomoción? Locomoción es moverse. Fácil. Encuentra un restaurante italiano con terraza exterior y envíaselo a Lucas. Es caminar, es transitar, entrar y salir del país. El derecho a la locomoción implica eso, el poder transitar y entrar y salir del país, poder viajar, poder hacer, entonces eso es tu libertad de locomoción. Eso lo da la Constitución Política del Estado, el artículo 21, parágrafo 7, protege la libertad de locomoción.
Ahora, la garantía es el mismo derecho que le otorga la libertad de locomoción y está en el 125 de la Constitución Política del Estado. Ahora, la libertad, otro derecho que es el derecho a la vida, fundamental. Sin ese derecho no hubiese nada. ¿Qué implica ese derecho a la protección de la vida con aquellos tipos penales específicamente redactados en el Código Penal, con todos los que cogen detrimento de lesiones graves, homicidio, asesinato, y todos aquellos derechos? ¿Cómo te protege? Y la vida implica vivir libre de torturas, libre de cosas que agredan la dignidad humana. Entonces vamos yendo a otros temas. Entonces, la libertad de asociación y reunión, dice. Esta libertad, ¿qué implica? Que te puedes asociar con 5 o más personas, pero con fines lícitos. No te puedes asociar así, digamos, para organizar cosas. Eso es ilegal. Entonces ya es algo ilegal. Entonces ya estaría pues, como una organización criminal o una asociación delictuosa, ¿no? Para que con fines lícitos estás libre, te puedes reunir. Entonces, eso es otra de las libertades y garantías jurisdiccionales. Y ahora, como última parte, vamos a ver el derecho a la intimidad. ¿Qué quiere decir derecho a la intimidad? Quiere decir a poder realizar tus acciones sin perturbaciones de ningún tipo. O sea, puedes derecho a la libertad para tener tus cosas y la privacidad implica mucho. La privacidad quiere decir es tener algo solo, digamos, para ti, o solo con tu familia, digamos, eso implica el derecho a la intimidad. Y eso no puede ser. ¿Esto qué implica? Nos protege el artículo 21, parágrafo 2. Entonces los límites los señala el artículo 23 de la Constitución Política del Estado. El derecho a la intimidad, ¿qué te da intimidad? Tu domicilio. Entonces el garantía del domicilio lo protege también la Constitución Política del Estado, el artículo 25, numeral 1. Y toda persona tiene inviolabilidad de su domicilio. ¿Entiende? Y el secreto de las comunicaciones privadas en todas las formas. Entonces, las sanciones del artículo 298 es el allanamiento, cuando es la intimidad del domicilio, ¿no ve? Y ahora vamos a otro derecho fundamental, que es el derecho de la propiedad. La propiedad que implica es el querer tener dominio, posesión y propiedad sobre un objeto, sea un objeto fungible o no fungible, en este caso un bien, el bien. Fungible, ¿qué significa? Un bien fungible es aquel bien que se usa y se gasta rápido y se puede volver a comprar. ¿Qué es fungible? En este caso un pan, digamos, es fungible. Aunque es fungible también, digamos, las cosas, digamos, una ropa de papa, eso es fungible, un bien. Bien, eso me parece poco, no pienso que la papa está caro, un saco de un costal de es un bien fungible. Ahora la cosecha, digamos, de un terreno es un bien fungible, también son frutos, ¿no ve? Es un bien fungible porque se consume, se vende y se puede volver a consumir. Hay dos tipos de bienes, fungibles e infungibles. Los infungibles son aquellos que están, generalmente, en la tierra están cosas, que son esto, las casas. Y los infungibles también son los autos. Aunque llegaría al caso de fungible, porque el auto con el caso del tiempo se puede gastar, ¿no ve? Pero es un bien inmueble también el auto. Pues hay una discusión porque se mueve, ¿no? Se dicen, pero inmueble, pero que se puede gastar. Hay dos tipos, fungibles e infungibles. Vamos a categorizar ahora los autos como bienes inmuebles. El bien mueble solo es aquellos que son las propiedades de casas, terrenos, esos son bienes inmuebles. A la tierra están pegados a la tierra. Entonces dos tipos de bienes, ¿no ves? Entonces el derecho a la propiedad de adquirir estos bienes con toda la libertad que uno pueda tener, que te otorga el derecho. Entonces, ¿qué implica el derecho a la propiedad? La compra y la venta. Aquí implica mucho el derecho civil y el derecho comercial también. Es eso por lo cual a la hora de comprar, tú quieres o no, estás haciendo un contrato. ¿Cuánto es? Le pregunto, digamos, un tomate, digamos.
¿Cuánto está arriba de tomate? ¿No ve? Te dice 5 pesos casero, entonces ya, vendeme, dicen, cuando es un contrato verbal, no es nomás, parece que estás haciendo cualquier cosa, estás haciendo un contrato, en este caso de palabra. Y también te vende, tiene que vender, el contrato implica muchas, bueno, luego vamos a ver lo que implica el contrato. Entonces es un derecho fundamental, el derecho a la propiedad, sin él no podemos desarrollarnos libremente en la vida. Entonces vamos a ir los derechos, son derecho a la vida, a la libertad, a la locomoción, a la intimidad, a la libertad de asociación, a la propiedad. Esos son los derechos fundamentales que existen para poder tener una vida y que te otorga el Estado y la ley, por así ser ciudadano. Para gozar plenamente de los derechos de un Estado, tiene que ser ciudadano, no solo nacional, ciudadanía tiene que tener. Cuando tienes la ciudadanía, ya ahí gozas de los derechos. Con todo esto, nos vamos a otro programa. Espero que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Se despide con ustedes el doctor Ariel Almanza. Adiós.